analistas hacía diferentes escenarios y digamos que estamos en el peor de los escenarios, ¿no? Que era incluso de la posibilidad de llegar a Kiev, ¿no? No sé si ha cambiado los escenarios en la actualidad, en qué momento estamos y no sé si había alguna noticia de última hora, pero en qué momento estamos ahora mismo en cuanto a conflicto militar en suelo ucraniano. A ver, siempre se puede estar peor, ¿eh? Siempre hay escenarios peores a los que podríamos ir. Lo que pasa es que es verdad que de los escenarios que nos parecían realistas, este es el peor. Lo que pasaba es que desde el reconocimiento de las repúblicas que dimos el lunes, eso lo teníamos controlado, ¿no? Bueno, pues desde entonces lo que se esperaba era una entrada con tropas en el Donbass, porque era inherente al reconocimiento el envío de tropas porque había un acuerdo de mutua cooperación militar, es decir, como una alianza militar con los nuevos países. Esto implica que Rusia, tarde o temprano, era inevitable que mandara tropas al Donbass. Y esperábamos que ese envío de tropas fuera interpretado por Ucrania o por cualquiera como una invasión, porque no deja de ser territorio reconocido como ucraniano, Claro. aunque no lo controle. Y me daba igual si era solo al Donbass o a todo el Oblast, que realmente sabéis que hay parte, la mayor parte está controlada todavía por Ucrania. Si era este segundo caso, pues es más evidente, ¿no? Porque habrá un choque. Si no, pues esperábamos simplemente que declararan una invasión y respondiera a Ucrania. En cualquier caso, eso derivaría en una guerra total. Ese era el peor de los escenarios. Bueno, pero es que este ha sido todavía peor, porque no ha creado esta legalidad, pero paralela, Rusia, pero no la ha seguido. Directamente ha decidido declarar la guerra absoluta y total y ha entrado por todos los territorios. Ha entrado por el frente norte con Bielorrusia hacia el este del río Dnieper en dirección a Kiev, ha entrado por el sur por Crimea en dirección a Gerson y siguiendo también el este por el río Dnieper, ha entrado por el Donbass, Lugansk, hay combates ahí intensos, hacia el oeste Mariupol y también por Kharkov, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania. Así que Ahora ahí mismo estamos. hay, es decir, había un accidente geográfico que es precisamente el río, digamos que es como el límite, allá para de dice, seguramente es posible que intente como máximo llegar a esto, pero digamos que ya se han cruzado varias veces la frontera y no sé si el escenario, qué probabilidad hay que vayan a Kiev, es decir, que vayan con tropas y que haya una invasión de Kiev. Es decir, ¿es posible? ¿Tendría sentido? No es que tenga sentido, es que es lo que Ya, van a hacer. O Sí, sea, es ¿no? que claro, Claro, para eso han claro. entrado. Si Ya, no, ya, no, si ya. no, no claro. entras. Si no te quedas en el Donbass y avanzas hasta el Oblast y ya está. O a lo mejor Mariupol, que es una ciudad importante para el Donbass, Kharkov, que es una ciudad con mucha población rusa. Bueno, esto no se sabe del todo, pero bueno, nos lo imaginamos. Y Odessa, que es una ciudad clave para conectar el sur, el Mar Negro y Transnistria. Ya está. Sin embargo, si vas a entrar por todas partes es porque vas a hacer algo más. Claro. Por lo menos tomar todo el este de Ucrania. Claro. Eso por lo menos. Ahora, estamos ya viendo movimientos en el oeste. Sí, Y sí. bombardeos hay en todas partes, eso sí. Sí, sí. Ale, tengo una pregunta. Desde Washington dicen que la intención de Putin es llegar hasta Kiev, acabar con el gobierno de Zelensky y poner un gobierno títere. ¿Crees que esa es la intención real? Bueno, Dani, es complicadísimo. De hecho, llevamos hoy en el directo de 12 horas que hemos hecho, las últimas partes Qué han locura. sido Qué precisamente locura. para debatir un poco sobre el día después, que es lo que yo he estado también hablando, bueno, lo he estado también mencionando en televisión española hoy. ¿Qué es el día después? Esa es la gran incógnita, porque yo doy por hecho que Ucrania está sola, está perdida y como escribí algunos artículos hace un mes, está vendida. Nadie va a ir a asistirla y las sanciones no funcionan. Miremos el ejemplo de Bielorrusia, el de Venezuela, el de Irán, no funcionan. Y si funcionan es a largo plazo, no para ahora. O sea, la disuasión Claro. militar no va a funcionar y Ucrania es muy probable que caiga pronto. Entonces, después, ¿qué hace Rusia? Porque tiene ahí también un dilema. Realmente los acuerdos de Minsk, si los conocemos, eran para asegurar que hubiera una reintegración entre la parte más favorable a tener vínculos con Rusia y los nacionalistas ucranianos. Pero si se llegan a aplicar esos acuerdos, es decir, un gobierno que esté a ambos lados, que le dé peso al Donbass, que reintegre el Donbass, los nacionalistas ucranianos habrían dado otro golpe de Estado o habrían montado otro Maidán o lo mismo hasta declaran la independencia en el oeste. O sea, esto no es ninguna locura, lo estoy diciendo en serio. Y claro, entonces hacer un Estado unificado con todos, me da igual quién lo tenga, si lo tienen los nacionalistas como ahora, que se han independizado el Donbass, o si lo tienen luego los prorrusos porque ponen un títere, es que va a haber lío seguro.
Claro. Así que o hay un aplastamiento de esa insurgencia o hay una división del país, al menos en dos países distintos. Es que es muy difícil gestionar Ucrania. Vale, ¿te puedo hacer yo una pregunta ahora? ¿Ale? ¿Qué Todas tal? las que quieras, Gemma. Encantada, Ale. Que es que ya habíamos hablado alguna vez y nunca nos habíamos conocido. Bueno, yo quería, lo tengo aquí apuntado, preguntarte, porque muchas veces, sobre todo, tendemos a mirar, sobre todo, yo creo desde España, la gente normal, que no estamos tan puestas en estos conflictos como vosotros de Descifrando la Guerra, pero tendemos a mirar este tipo de conflictos como algo lejano, que no nos afecta. Pero claro, en este caso no, porque Europa, o sea, la guerra está en el corazón de Europa, ¿no? Y nos va a afectar directamente precisamente porque ahora la Unión Europea va a poner sanciones supuestamente a Rusia y evidentemente Rusia supongo que tomará medidas y esto nos afectará en los precios de los combustibles fósiles, gas, petróleo. Entonces mi pregunta es, a nosotros como ciudadanos de españoles, incluso europeos, ¿de qué manera nos va a afectar esto en nuestra vida y hasta qué punto nos puede llegar a afectar? Bueno, concretamente como españoles, en nada. Es decir, en nada dentro de, vamos a explicarlo, ¿no? España no se juega nada estratégico allí. Se lo juega en tanto que es Unión Europea y en tanto que es OTAN, ¿vale? Pero los países que de verdad se juegan cosas ahí son los que tienen intereses estratégicos. Estados Unidos, desde luego, porque consigue tener un peso mediante la OTAN en la defensa europea, alejarles de Rusia, aumentar su comercio. Reino Unido también puede ganar con cualquier tipo de hostilidad hacia Rusia, lo han dicho, ellos están preparados para atacar. Es que no ha hablado ni de defender el secretario de Defensa, Ben Wallace, los intereses de Rusia en cualquier parte del mundo. Polonia, los bálticos son países muy antirrusos, muy conservadores, nacionalistas en ese sentido. Realmente Europa tiene mucho que perder a nivel energético también, ¿no? Esto ya es evidente, yo creo que ya lo hemos comentado tantas veces que no hace falta explicar lo de la dependencia gasística, pero es imposible sustituir esos flujos de gas al corto plazo ni al medio plazo de los que trae Rusia a Europa. Y no lo digo yo, esto lo ha dicho el ministro de Energía de Qatar, que es al que se le ha ido a preguntar para ver si puede traer esos suministros a Europa. Sí, sí. Es decir, hay que llevarse bien con Rusia y no se está haciendo nada por ello. España no tiene tanta necesidad porque su dependencia es otra. España tiene un contexto muy distinto, su dependencia es Argelia, Marruecos, y precisamente la OTAN en ese caso no está haciendo nada por España, al menos en los últimos años, ¿vale? Porque antiguamente sí que se hacía. ¿España se juega algo? Yo creo que en Ucrania no tanto, salvo el apoyo que pueda ganar de Estados Unidos o de cualquier país europeo haciendo gestos como el de Bulgaria, el del Mar Negro, si le dan algo a cambio, pero no le están dando por ahora. Vamos a ver la cumbre de la OTAN de este año, nada que yo sepa. Que por cierto es aquí. Así es. Bueno, damos la bienvenida a la raíz de Spanish Revolution. Muchísimas gracias. Estamos con Alejandro López, coordinador de Descifrando la Guerra. Estamos hablando del conflicto de Ucrania, tratando de entender el momento actual y sobre todo qué nos deparará el futuro. Y aprovechando, voy a hacer algunas preguntas. Bueno, quiero recordar, para los que no lo sepáis, la barrita que tenemos ahí arriba con 16, digamos el 80% del total, es porque, digamos, tenemos un convenio con la Fundación Rosa Luxemburg de este libro coordinado por Miquel Ramos, de los Necón a los neonazis, que es un manual de toda la extrema derecha a nivel nacional, la historia, los nexos con medios de comunicación internacionales, etcétera, y que cuando llegamos a 20 los sorteamos. Ya llevamos 3. Es decir, esta semana, si completamos ya sería el cuarto que sortearemos mañana, y luego si lo queréis directamente con suscripciones de 6 meses también podéis accederlo, ¿vale? Podéis conseguirlo directamente. Pero quería hacer una pregunta porque me parece súper relevante esto que dice Satisfyer. Buenas noches, vecinos. Un dato. Y esta pregunta creo que es muy interesante, sobre todo para ti, Alejandro, y creo que la vas a entender bastante bien. Es una pregunta que a también puedes decir, ¿por qué no nos hacen caso en Descifrando la Guerra cuando hablamos de estas cosas? Ahora sí hay mucho caso, pero fíjate la pregunta. ¿Por qué en las teleficciones están todas las prensas en Ucrania y en las 32 guerras abiertas en el mundo no hacen tanto eco ni tantas horas de prensa? O te diría que ninguna. Es decir, no sé si ves aquí una falta de, digamos, de relevancia, ¿no? Como quizás no sé si en la cercanía, no hay tantos kilómetros, pero hay tantos conflictos latentes
en el mundo y esa asimetría total en el seguimiento de los medios. Bueno, ¿qué reflexión haces de esto, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Que incluso en la propia guerra del Donbass, por ejemplo, Ina Finagenova, cuando pasó por aquí, decía que le parece extraño que la gente en Europa no sabe que hay una guerra desde hace ya 8 años. Y que le parece increíble, es que no se ha cubierto, no da información, excepto en medios como el vuestro, que lleváis hablando de esto bastante tiempo. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación y por qué unas guerras tanto y otras nada en absoluto? Pues precisamente por quién lleva esos medios, ¿no? Por ejemplo, en prensa francesa sí que se informa un poco más, pero se informa al final de conflictos del antiguo patio trasero francés, ¿no? Al final, los intereses de cada país son distintos y la política internacional no interesa contarla nunca. Lo que interesa es la propaganda. Y se habla de países lejanísimos solo cuando pueden tener intereses en la geopolítica de un país desde el que se está hablando. Vaya, esto lo hemos visto infinidad de veces. ¿Sabe alguien quién es el primer ministro o el presidente de Portugal? Nadie lo sabe, ¿no? Yo sí. Porque lo digo porque... No, bueno, no entre vosotros, pero entre la población... Yo siempre me pregunto, cuando alguien te habla, cuando a mí me han hablado, por ejemplo, de Delcy, vicepresidenta de Venezuela, siempre le decía, por favor, dime el primer ministro portugués, dime ese nombre. No había Y que manera. tampoco hace falta que nos vengamos hasta Europa, quiero decirte, ¿sabes la vida entera en verso de la política venezolana? Y no sabes nada de Colombia, no sabes nada de Brasil, de Perú. Es que si la gente supiera lo que hay ahí, lo mismo no le parece... Bueno, hay tantas cosas que se pueden comentar. Es evidente que si se habla de un país y no de otro es por propaganda. Y en España concretamente no había interés en los grandes medios por informar de lo que ocurre. En África es que hemos tenido, yo qué sé, 5 o 6 golpes de Estado el año pasado. Pues Nada, vale. no sé. Pero las guerras, lo mismo. El ¿Qué caso pasa? de Que Yemen, ahora han por sido en ejemplo, Europa. ¿no? Como tenemos ahora una guerra en Europa, ahora ya sí se habla de ella, claro. Y si hubiera sido una guerra en un país donde conviene intervenir, como cuando se hablaba de Libia, pues también se habla de Libia. Pero cuando no conviene intervenir, pues entonces no se habla. Es así, es como funciona la prensa. Sí, bueno, mira, hay otra pregunta dentro del chat que creo que también es, bueno, bastante interesante y sobre todo ahora hay mucha gente que le pueda interesar. Antes, bueno, le quiero dar las gracias a Jul Bevia y también, sí, bueno, que se ha suscrito. Gracias por la suscripción. Y luego la pregunta, yo creo que es como pidiendo información, es si existe algún mapa donde se pueda encontrar, digamos, un mapa online para saber hasta dónde está llegando Rusia, las tropas. Yo sé que es precisamente lo que habéis estado haciendo durante todo este directo con el mapita, pero no sé si hay de manera online o en vuestra propia web lo estáis reportando, si hay algún sitio donde se puede seguir en directo el mapa, más allá de que recomiendo que todo el mundo se suscriba a Descifrando la Guerra, porque ese mapa lo tienen ahí siempre que están emitiendo en directo, pero ¿hay algún sitio fijo para poder meterse y seguir cómo son los avances militares dentro del territorio ucraniano? Pues es que lamentablemente la información que hay no es no la podemos tener todos contrastada todavía, ¿no? Entonces hemos ido añadiendo estos puntos precisamente porque no está el mapa. Sí que se están empezando ya a realizar algunos mapeos porque ya tenemos algunos fragmentos del territorio controlado por Rusia. Pero todavía hay pues los típicos debates que llevamos todo el día teniendo, desmintiendo que se haya tomado tal aeropuerto, desmintiendo que se haya tomado tal ciudad y confirmando que hay tropas en ciertas ciudades, pero aunque tengamos ahora confirmación de que haya tropas rusas en al menos 3 ciudades importantes, si no me equivoco, no significa que hayan tomado esas ciudades, por lo tanto tampoco sabría si ponerlas en el mapa. Por lo tanto, vamos a darle un día o dos hasta que se consoliden los frentes y seguro que empiezan a aparecer muchos traqueos de mapas, porque de hecho nosotros tenemos en la web un montón de Siria, de Irak, de Yemen, de Libia, de Etiopía. Hicimos el de Nagorno-Karabaj nosotros, lo hizo nuestro compañero Jorge. Es decir, todo esto se puede ir haciendo, pero igual todavía para este es muy pronto y quizá el ritmo de la guerra tampoco lo permita, no sé, porque es un país enorme, pero aún así va rápido. Bueno, hay otra pregunta y estaba abierta no solamente a Alejandro, sino a todo el grupo. Pregunta Cubano Cúbico: ¿qué os parece el efecto que el precio del petróleo ha subido
y las Bitcoin ha bajado. Bueno, no sé si tiene algún tipo de relación, pero sí que hay que hablar, es decir, a nivel económico, digamos de manera colateral, la bolsa creo que aquí está bajando, no tanto como en otros sitios, pero digamos a nivel económico ha sido un poco terremoto, y una de las cosas que no sé si de manera totalmente directa, pero seguramente tiene influencia, es que todo el petróleo, la gasolina, el gas, etcétera, está subiendo bastante y tiene bastante lógica. Y no sé si el tema de los bitcoins sí que tiene una parte directa, que creo que fue el conflicto que hubo en Kazajistán, porque había ahí como muchos minadores, ¿no? De estos que minan datos para... Sí. Bueno, no sé si veis alguna... La dejo ahí... eso es lo primero que se me ocurrió a mí, pero no sé, primero Alejandro, si qué opinión hace, si tiene alguna relación o alguno de los dos con esta crisis en el este. Si queréis comentar algo vosotros. Yo prefiero escucharte. Muchas gracias. Bueno, yo lo único que quería decir es que evidentemente cuando sube el precio del combustible, eso va a hacer que va a subir también el precio luego de los alimentos, yo creo, ¿no? Porque los alimentos se tienen que transportar. Entonces, quien va a sufrir las consecuencias de la subida de precio y de esta guerra, evidentemente van a ser los de siempre, los que tenemos que trabajar, ¿no? Para sobrevivir. Y evidentemente quien tenga que llenar el tanque de gasolina, y cuando suban los precios de todo, pues evidentemente lo que lo vamos a sufrir somos los de abajo, no los de arriba, que evidentemente están haciendo un negocio de lo que es la guerra. Pues sí, la verdad es que ya sabemos que los civiles al final son siempre los que pagan la cuenta, sobre todo los de clases medias bajas y bajas. Concretamente en este conflicto no creo que haya una gran relevancia de los recursos energéticos. Sé que siempre es una pregunta interesante, sobre todo en más contextos coloniales, ¿no? En este caso yo creo que no tanto. A ver, evidentemente está desplomándose la bolsa rusa, la moneda rusa, el rublo, la grivna ucraniana, se está desplomando, pero puede haber un efecto arrastre, digamos, ¿no? De que una vez que caen muchos valores se refugian en otros más seguros como el oro. De hecho, ahora mismo que a Rusia le acaban de sancionar desde Estados Unidos y se plantea desde más sitios, ¿no? La compra de deuda soberana rusa. Eso es un riesgo enorme, es enorme. Lo bueno es que Rusia para entonces había rebajado mucho su dependencia de esas deudas, es que ahí ya en economía me pierdo un poco más, pero americana, y además se había refugiado mucho en reservas de oro. Entonces eso puede ser interesante para ver cómo las sanciones encima tampoco le tienen por qué hacer tanto efecto, ¿no? Ya lo iremos viendo. Con respecto a lo del Bitcoin, el caso de Kazajistán es más interesante quizá que este, porque mientras que algunos países apuestan por llevarlo a todas partes, ¿no? Como El Salvador, hay países que lo eliminaban, ¿no? Estábamos viendo en China que se eliminaba. Hay una política bastante hipócrita en el siglo XXI que es el ecocapitalismo, ¿no? Y precisamente se está hablando de ecologismo por todas partes sin tener en cuenta que la industria del minado de Bitcoin es una de las más contaminantes del mundo. Exacto. Y esto se está haciendo precisamente en países, se están desplazando a países donde la energía es especialmente barata. ¿Qué ocurre? Ya termino. Es que en Kazajistán, porque en Kazajistán estuvimos también haciendo unos directos monográficos sobre el tema, pero claro, no es una guerra en Europa y no interesa tanto, pero en Kazajistán había uno de los detonantes de ese conflicto fue precisamente la energía, fue el precio de la energía, el precio del petróleo concretamente. Un par de preguntas, Ale. Sobre dos zonas concretas, ¿no? La importancia que tiene en este conflicto el Mar Negro, ¿no? Como punto de salida de Ucrania para las exportaciones. Y en menor medida entiendo, pero ¿por qué le ha interesado tanto a Rusia ahora mismo coger Chernóbil? A ver, yo Chernóbil no lo veo estratégico. Es verdad que siempre una instalación nuclear pues siempre es importante, sobre todo teniendo en cuenta que acusaban a Ucrania de pretender pues romper el memorándum de Budapest por el cual entraron en el Tratado de No Proliferación y hacerse con un arsenal nuclear. Claro. Vale, pero aún así yo creo que no es esencial ni es clave esa zona. Simplemente pues que está muy cerca de la frontera de Bielorrusia. De hecho, quien se comió la mayor parte de las consecuencias de Chernóbil fue Bielorrusia. Y pues está de paso hacia Kiev y hacia otras zonas del norte. Yo creo que se está hablando más de ello porque cuando la gente oye hablar de Ucrania sabe dos cosas, claro. Y una es Chernóbil. Pero yo creo que no es tan... No lo sé, porque tampoco... Pero yo creo que por ahora no es tan importante. Y luego el Mar Negro sí, el Mar Negro es súper importante, pero aquí hay que remontarse un poco a lo de 2014, ¿no? ¿Por qué Rusia se anexionó Crimea y no el Donbass?
El Donbass ni siquiera lo reconoció. Y sin embargo, Crimea fue rapidísimo y de manera relativamente pacífica, ¿no? Entonces, eso es porque el Mar Negro sí es estratégico para Rusia. Rusia siempre ha tenido, desde la época soviética, la flota naval en Sebastopol. Y entonces, aunque después de la independencia seguía habiendo dudas sobre la soberanía ucraniana de Sebastopol, finalmente se acabó aceptando a cambio de que le concediera a Rusia la permanencia de su flota durante décadas, ¿no? Y cuando te dieron el golpe del Maidán, además de la cuestión étnica de Crimea y etcétera, pues lo que no se podía tolerar de ningún modo es perder la flota naval. Eso entonces había que hacer algo. Y si no puedes cambiar todo el gobierno de Ucrania, pues mira, Crimea era un punto débil que tomar. Mira, voy a compartir pantalla porque estaban pidiendo el tema del mapa y yo también quería comentar otra cosa que creo que también te la ha pasado, el tema de lo de esta mañana en Antena 3, que creo que es bastante sí, curioso. Voy a compartir pantalla para ver el mapa precisamente vuestro, el que habéis publicado en redes. Bueno, si me deja... vamos a poner pantalla completa. Bueno, me va a salir medio regulín esto. Dame un segundo. Que no me salen más opciones. Voy lanzando otras preguntas, si me permites. Sí, dale. La voy dejando. Sí, Perdón, sí, gracias. Tengo muchas. Ahora me voy a la parte rusa. Hemos visto las imágenes estas en las que Putin acorralaba a un alto cargo, no me acuerdo exactamente qué cargo era, ¿no? Pero lo acorralaba y le decía, pero dilo claro, ¿te parece bien que... bueno, la pregunta es si Putin tiene algún tipo de oposición en Rusia ahora mismo verdaderamente fuerte como para que él pueda pensar dos veces las cosas. A ver, son dos cosas distintas, te voy a decir, ¿no? Por un lado, creo que de quien hablas es de Sergei, bueno, no sé si es Nariskin, pero no me acuerdo del nombre. Creo que era el jefe de inteligencia exterior de Rusia. Y sí, a ver, es que durante todos estos discursos todo el mundo apostó por el reconocimiento de manera muy dura, incluso, por ejemplo, el primer ministro o, no sé, algunas otras personas que no estaban tan por la labor quizá de esto. Y bueno, lo importante, que él también apostaba por el reconocimiento. Lo que pasa es que él y otras dos personas decían que había que reconocerlo dando un margen a Estados Unidos de 2 o 3 días para que cediera un poco en la diplomacia. Es decir, lo que estaban ofreciendo era un ultimátum. Otra vez un ultimátum, y que si seguía Estados Unidos y Ucrania sin ceder en nada a nivel diplomático, pues que ya sí, reconocieran. Y Vladimir Putin, porque él lo estaba diciendo de manera ambigua, le dijo, pero entonces ¿estás diciendo que reconozcamos o no? Y él se confundió, porque yo creo que se confundió, y habló de anexionarse las repúblicas. Y es que no se estaba debatiendo eso. Entonces Putin le dijo, pero estamos hablando de reconocer, no estamos hablando de anexionarlo, claro. Claro. Vale, entonces, aquí tengo el mapa, bueno, pone, existen algunas incógnitas sobre la profundidad de los avances en Ucrania y por lo tanto resulta completamente... A ver, que lo voy a ampliar un poco para que lo vea. Traeros... Sí, y resulta imposible traeros un mapa completamente fiable sobre el control territorial. Sin embargo, os traemos algunos mapas que están circulando con visiones más o menos conservadoras. Claro, lo que os decía, ¿vale? Exacto. Y aparece, digamos, diferentes regiones. Primero hay un territorio, creo que lo más importante es que hay un territorio geográfico, es decir, un accidente geográfico, que es el río, ¿cómo es el nombre del río que divide en dos a Ucrania? El Dnieper. El Dnieper. Digamos que en la frontera oeste está Kiev, ¿no? Justo al otro lado del río, y que era como supuestamente hasta donde iban a llegar, pero ya hemos visto que en varias ocasiones lo han superado, ¿no? Tanto por el sur, no sé si también por el norte, ¿no? Sí, creo que sí, por los dos lados, me parece. Es lo que yo he visto, pero como digo, hay distintas interpretaciones. Vale. Esa sería una. Y luego, el otro tema que quería compartir, es decir, que digamos que en las redes de Descifrando la Guerra podéis encontrar tanto mapas como más o menos casi toda la información en el momento. Y hay otra cosa que es bastante alucinante, que es precisamente un vídeo. Vale, a ver, bueno, una pestaña, ya sé cómo hacerlo. Vale, exacto. Atención, porque creo que esto es bastante... Es decir, esto ha pasado
ha pasado esta mañana. Vale. Lo pongo desde el principio. Sí, no sí. voy a decir nada. Ha pasado en Susana Griso. Lo que veis a la izquierda es un vídeo de un videojuego. Y lo que ha pasado en Antena 3 es esto que vais a ver ahora, ¿vale? Todo lo que está ocurriendo. Creo que Nos llegan imágenes terribles e impresionantes. Van a ver cómo un avión ruso bombardea una población y una defensa antiaérea responde. Se nos dice por parte del gobierno ucraniano que han derribado 5 aviones rusos. ¿Esto lo consideras creíble? bueno, es una posibilidad. Dinos, Manuel. También para constatar todo lo que está ocurriendo. Creo que hay muchísima información desde las 4:15, 5 de la madrugada, hora española. Entonces lo que tendríamos que ser es bastante cautos para verificar las imágenes, ver de dónde proceden, ver si es cierto que esos bombardeos están siendo todos conectados, si los rusos están atentando, más que atentando, atacando las zonas estratégicas, por lo cual yo me daría todavía un poco más de tiempo para identificar los canales de procedencia y la autoría de esas imágenes. Esto es muy importante porque sí, es posible que Ucrania haya derribado varios aviones rusos, pero no es tanto eso, se puede quedar sin un elemento anecdótico, sino cuál es la fuerza aérea capaz que tiene Rusia de desplegar para invadir el territorio aéreo y por tanto dejar desconectar a todo el país ucraniano. Muchas gracias, Manuel. Bueno, el ataque de Rusia llega a las calles de zonas habitadas. Bueno, Quiero que vean también esta imagen porque Es tremendo. Es decir, lo que pasaba, lo que se veía ahí es, digamos, Susana Griso dando la noticia que le llegan información de que se están haciendo bombardeos y que se le están, pues, digamos, atacando a los aviones, y sale un videojuego que se llama Arma 3, además se ve, pongo la captura en el vídeo, y de una manera o de otra viene a confirmar eso de que la primera víctima en una guerra es la verdad. La verdad. Pero es tremendo, ¿no? Porque no hace falta, para ver la crudeza de la guerra, no hace falta usar ese tipo de imágenes, pero es alucinante que pongan un videojuego y que den atención, fijaros, están bombardeando, nos llega información. No sé cómo lo ves tú, Ale, pero me parece como gravísimo, ¿no? Hombre, yo quiero pensar que se han equivocado, ¿no? Porque no es la primera vez. Antena 3 mete muchos gazapos, pero no creo que sea. No siempre hay que pensar que es un ánimo manipulador, ¿no? Es simplemente que son temas que no controlan y que cuando hay que informar les pasa como a muchos, ¿no? Que cuando fue la crisis de Afganistán, que pilló a todos los expertos en agosto de veraneo, tuvieron que salir como pudieron y fue un desastre absoluto en toda la prensa, ¿no? Bueno, es que en Antena 3, de hecho, me han pasado información de hoy mismo. Han publicado un mapa en el que decían que Rusia controlaba Odessa. Que Odessa es como, si Rusia controla Odessa, se ha acabado ya. O sea, vamos a tener que hacer un directo solo para eso. Y diciendo que lo controlaban previamente, tipo Crimea, Donbass, que además pegaban todo el Oblast, y Odessa entera. O sea, la frontera con Moldavia, y desde esos 3 frentes han hecho su ofensiva. Hombre, pues eso evidentemente es falso, pero no quiero pensar que Antena 3 lo hace por manipular en esta ocasión, ¿no? Lo hace por gazapo. Sí, no, hay evidentemente, aparte es que no hace falta, ¿no? En este caso, y aprovecho para preguntarte si tienes cifras de muertos por un bando o por otro, las cifras oficiales que se han dado y que habéis podido contrastar, ¿cuáles podrían ser? No tenemos cifras de muertos y además no las vamos a publicar porque Es imposible, que aunque sea posible, nos parece que es ahora mismo vender humo. Es que no es dar un dato. No lo vamos a saber probablemente hasta que esto acabe. Sí. Luego yo te quería hacer una valoración, una pregunta, y que me hicieras una valoración con el tema de la desinformación. Bueno, vosotros muchas veces, incluso algún tuit tuyo dice, la mayoría del tiempo la dedico a desmentir bulos, ¿no? Si tuvieras que... es decir, sin entrar en el momento de ahora, sino de los últimos meses, semanas, ¿cuáles crees? Es decir, ¿crees que ha habido propaganda? ¿En qué nivel por cada uno de los dos bloques o de los dos bandos? ¿Y cuáles han sido los hitos de desinformación más importantes bajo tu punto de vista? Hombre, a ver, propaganda hay siempre, eso hay que decirlo. Además, la propaganda es lógica en un contexto de guerra y nosotros que además tratamos con conflictos, pues es que siempre ha habido, ¿no? De hecho, creo que cuando se seguía el conflicto de Siria es que era un no parar, ¿no? Todo el rato propaganda tras propaganda. Lo que hay que hacer es nosotros, si publicamos algo que pueda ser falso, decir,
es esta persona la que está diciendo que ha ocurrido esto. No estamos diciendo que haya ocurrido esto, ¿no? Estados Unidos dice que ha ocurrido tal cosa. Vale, pues eso es una cosa que dice Estados Unidos. Ya luego, eso si es falso, pues se dice. Se ha desmentido. Pero nosotros no podemos decirles ha ocurrido esto porque no estábamos en el terreno. En el caso de Ucrania se han dado todo tipo de propaganda, se han dado falsas banderas en el Donbass, se ha dicho de todo. Yo creo que, como señalaba en el hilo, además que has hecho mención, una de las que más me chocó y es que me pareció increíble que estuviera toda la prensa comprando el relato fue cuando Josep Borrell anunció que se había empezado el bombardeo del Donbass. Que digo, a ver, evidentemente sí, está habiendo bombardeos todo el rato, pero es que lleva así 8 años. No puedes decir ahora porque quieres vender el relato que ha empezado el bombardeo. Y encima la prensa lo traduce en Rusia ha empezado el bombardeo, como diciendo ya ha invadido. Oiga, no, hay que entender los tiempos, que luego al final ha invadido, pero es que hay que entender los tiempos porque cambia la historia completamente. Sí, sí. Dani, creo que te tenías que marchar, ¿no? Es decir, bueno, Eso es. quería despedirte, darte las gracias, que hablamos de que te ibas un ratillo antes y no hemos pasado de hora, pero bueno, aprovecho para darte las gracias y bueno, gracias sobre todo por el reportaje de la Mani del domingo que ha quedado ahí para la historia y espero que el jueves que viene nos podamos ver. Así que nada. Aquí estaré. Y vamos, yo sigo escuchando. Es que tengo que hacer cosas del trabajo, pero sí. Venga. Os lo prometo. Chaito. Chao, chicos. Muchísimas Encantado, gracias por todo, Dani. Igualmente, Venga, Dani, Ale, un besito. abrazo. Chao. 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 Venga. Y Vale. yo creo que me voy a poder quedar un poquito más. Sí, la última pregunta, Gemma, te la dejo para ti antes del Me análisis puedo quedar final. un poco más si queréis, porque quiero decir que al final no he podido retrasar otra cosita que Perfecto. tenía. Así Hasta que cuando lo tú que- quieras, ¿sale? O puedas, por supuesto. Bueno, yo sobre todo lo que he estado viendo, ya una pregunta más personal, porque he estado viendo en redes sociales que se comentan como, bueno, o a favor de Ucrania o a favor de Rusia. Bueno, incluso se llegaba a decir, era trending topic hoy, comunista, porque estaban diciendo que Putin era comunista. Entonces, bueno, quería preguntarte tu opinión sobre esto y sobre lo que se dice, sobre todo los bandos, que si nazis, que si unos comunistas, y cómo a mí me parece que todo es un relato y creo que lo habéis dicho también de Cifra la Guerra, que es un poco de vender este relato, ¿no? Sí, bueno, mira, dicen que nos tenemos que cambiar los carteles. Gemma, ¿quién dice que Putin es comunista? Me gustaría saber eso. Jolín, pues métete en Twitter 5 minutos y verás, porque Sí, pero vamos. gente que tenga algún criterio, o lo puedo decir yo ahora lo que Bueno, quiero. incluso desde, bueno, ahora mismo estaban diciendo, creo que, no sé en qué medio de comunicación, pero lo estaban comentando esta mañana, por ejemplo, en La Base de Pablo Iglesias, que estaban acusando que en el gobierno hay gente que es afín al comunista Putin, ¿no? Y eso se estaba diciendo desde medio de comunicación, no me acuerdo cuál. Es que no me quiero ni imaginar si todavía se han quedado en los 80, ¿cómo no van a salir de la retórica de los 90 y de los 2000? O sea, Rusia ha cambiado tanto desde Georgia, que fue en 2008. Imagínate lo que ha cambiado desde los 80. Es una locura. Pero además es que quien ha dicho esto no ha seguido nunca la política rusa, ni ahora. Es que ni estos que vienen ahora en 3 semanas y la están siguiendo desde hace 3 semanas, tampoco. Porque el lunes, el discurso de reconocimiento de Putin para las repúblicas, que además es que es histórico y es un discurso brutal. O sea, es durísimo, durísimo. Rompe más con Ucrania y no habla casi del Donbass, para que nos hagamos una idea de por qué está pasando ahora esto total. Bueno, en ese discurso se dedica más a hablar contra el comunismo que contra Ucrania. Esa era mi sensación, de hecho, exactamente, como que hace unas declaraciones contra Lenin, precisamente. No solo contra Lenin, contra la Unión Soviética. De Lenin solamente critica que, bueno, él fue el que creó Ucrania. Ucrania, sí. Bueno, pues vale, pero a la Unión Soviética, o sea, bueno, es un discurso diciendo, bueno, pues si queréis de verdad una descomunización de Ucrania, porque es verdad que Ucrania se ha apoyado en muchos sectores de extrema derecha, no digo que el gobierno lo sea, pero muchos sectores sí lo han sido, ha desmantelado mucha herencia soviética. Bueno, pues claro. Dice, si de verdad queréis que hagamos una descomunización, os vamos a enseñar lo que es una descomunización, ¿no? Deshacer lo que la Unión Soviética hizo, que fue crear Ucrania. Sí, sí. Es que es durísimo, durísimo. Bueno, y de hecho también se ha hablado mucho de que en Ucrania pues había muchos movimientos de extrema derecha, como acabas de decir, y neonazis, ¿no? Y del batallón de Azov. Y creo que también eso también lo ha utilizado Putin para justificar, bueno, incluso para justificar esta invasión, ¿no?
Bueno, eso ha sido un poco también, yo creo, propaganda, porque realmente la desnazificación, eso también me lo han preguntado hoy en Televisión Española. Estaban diciendo desnazificación o ¿cómo es lo otro? Descomunización, no lo sé. Uf, Sí, un no, trabalengua eso. es que ha dado dos motivos, pero se me está yendo la cabeza ya porque llevo todo el día y ya no me está saliendo. Entonces era, bueno, quitarle las armas, desarmar, vamos, a Ucrania, que ese sí es un Desmilitarizar, objetivo. ¿no? Eso, gracias. Sí, no si me no es que lo he salían las escuchado. palabras. Es militarizar eso. Hoy he estado en el hospital, es decir, he ido y he venido en taxi y en autobús y lo he escuchado varias veces en el recorrido Claro. esa misma palabra, como objetivo, Es que puede ser un literal, objetivo, ¿no? Creo que no sé si el propio Putin lo ha mencionado, ¿no? De desmilitarizar Sí, al sí, país sí, para que todo no esto sea una amenaza. se está diciendo literal, lo de desmilitarizar y desnazificar, bueno, lo de desnazificar creo que lo hemos adaptado al español, pero quiero decir, son los objetivos. Pero claro, desmilitarizar, que es que ya llevo tanto tiempo y ya no me salen las palabras, era un objetivo real. Desnazificar a mí me parece propaganda, porque Claro. evidentemente el gobierno se está apoyando en extrema derecha y hay muchísima extrema derecha y en el discurso que digo del lunes de Putin tan fuerte, una de las cosas que menciona es perseguir y detener a los responsables de la masacre de Odessa durante el Maidán, que fueron neonazis. Pero claro, eso ya también nos tenía que dar otra pista. Odessa no está en el Donbass. Pero bueno, ya veremos cómo llegamos hasta allí. La cuestión es que eso no es un objetivo como para invadir Ucrania. Tú no invades Claro, Ucrania. esa es mi pregunta, exactamente, porque es como yo creo que es un poco como No. la excusa, porque está justificando una invasión en la que está habiendo muertos que son civiles, que no serán todos nazis, ¿no? Claro. Sí, sí. Nada, en absoluto. Aquí ha habido también, un poco siguiendo con el tema de la propaganda, a mí, es decir, lo he escuchado también creo en vuestro programa, pero no solo en el vuestro, con el tema de la propaganda, que también se ha exagerado mucho por parte de Rusia el tema del genocidio, el nazismo ese que existe en pequeños reductos, ¿no? Por ejemplo, Ignacio Najenov nos decían, no son mayoría, pero fueron importantes en el Maidán, fueron importantes porque le dejaron hacer y fueron la punta de lanza que abrió muchos caminos y eso les ha empoderado, pero también se puede mentir si se habla de que hay un genocidio total en Donbass. Sí que ha habido una represión contra el ruso, ¿no? Con leyes para reducir el tema del ruso, que eso emocionalmente también ha sido duro, ¿no? No sé si hasta qué punto ves que hay parte de propaganda y parte de realidad y otro que es más o menos como que es un gobierno nazi, ¿no? Y creo que Zelensky, no sé si es judío, tiene origen judío. Me da igual si sea judío o no sea judío. Claro, pero digamos que han exagerado esa parte, más allá que hay una parte de realidad, es que, ¿no? Sí, yo te voy a dar la razón. No es un gobierno nazi, pero la única figura que yo creo que ha sido eterna desde el Maidán en los gobiernos, en el de Poroshenko, en el de Zelensky, me da igual, ha sido precisamente el ministro de Interior, Avakov, que es el que tenía contacto con todos los grupos paramilitares en los que estaban incluidos grupos de extrema derecha. Y eso estaba amparado por el Ministerio de Interior y estaban algunos de los brazos armados incluidos en las Fuerzas Armadas Oficiales de Ucrania. O sea, yo esto también lo he dicho, insisto, todo el día he estado diciéndolo, incluso en la televisión, diciendo sí que ha habido amparo del nazismo durante los gobiernos de Ucrania desde el Maidán. No significa que el gobierno sea nazi. Eso para empezar. Ha habido amparo y blanqueamiento y financiación, ¿no? Supongo. Sí, claro. Todo este tipo de cosas se han amparado porque al final fueron los que apoyaron el Maidán. Claro. Sí. Pero bueno, resumiendo, digo, por ir cerrando también, que estamos, bueno, en hora más o menos de la que habíamos hablado, incluso hemos pasado unos minutos. Digamos que si en la balanza, yo te lo digo personalmente, mi análisis, si yo veía bien que en esta guerra de relatos, de propaganda, de tal y cual, yo veía como más creíble, ¿no? A veces como queda un poco en ridículo los argumentos que daba Estados Unidos o que daba Rusia, o que incluso a veces podía ser víctima, ¿no? De la situación geopolítica en algunos puntos, evidentemente no en todos. Evidentemente ninguno de estos argumentos que da Rusia justificaría en ningún caso la acción que ha cometido, que está muy por encima de lo que incluso pueda tener sentido común dentro de los propios intereses como
como país, ¿no? Es decir, ir más allá de los espacios que hay conflicto y que incluso podía tener razones humanitarias, no sé, pacificar el espacio donde había conflicto, bueno, no sé si puede tener un pase, pero ir más allá y bueno, una guerra en toda su plenitud, digamos que no hay manera de justificarlo, ¿no? Y aparte las declaraciones de Putin dan miedo, lo de la amenaza mundial prácticamente como que le va a meter una bomba atómica al país que se meta con ello. No sé la reflexión que hace, pero mi giro, por lo menos de Rusia, creo que esto lo vas a pagar. Ya, pero bueno, eso también... Pero te digo desde mi punto de vista, sin conocerlo todo, pero había un giro emocional no sé si un poco me compadecía de Rusia, pero en este caso yo a Putin lo que está haciendo es un cambio, digo, yo es que esto no hay quien lo justifique, pero digo desde fuera, por eso me gustaría tu reflexión en cuanto a la posible justificación de hasta dónde está llegando el conflicto desde Rusia. Nunca vamos a justificar una guerra, pero es que ninguna de las guerras tienen esa justificación desde el punto de vista humanitario. Lo que hay que hacer es entenderlas políticamente. Entonces, cuando la gente le presentan esto, lo que quieren es que digan Putin malo. Aquí no se trata de decir eso. Claro. Evidentemente está mal una guerra, pero hay que entender por qué se ha llegado aquí. ¿Se podía evitar? ¿No se podía evitar? Pues es que a lo mejor sí se podía evitar. Y Rusia ha estado 2 meses de reuniones con gente que no le ha dado nada. Claro. Yo nunca voy a justificar esta guerra. Y de hecho ni siquiera me esperaba esta dimensión. Y lo estoy calificando de invasión. Pero es que tampoco... O sea, yo qué sé, política lacrimógena está muy bien para la propaganda de la televisión, que tiene que decirle a la gente que hay que apoyar al que hay que apoyar. Porque casualmente siempre se habla de uno, ¿no? No, está claro. Es que básicamente si tú ves la tele, es decir, te dan ganas de coger un AK-47 e irte a combatir, ¿no?, contra los rusos, ¿no? Entonces, por eso precisamente te pregunto cuáles son las explicaciones y si tiene alguna justificación o cuáles son las partes que sí o que no, pero que no sea ni blanco ni negro, sino tu propia opinión de si tiene alguna justificación y si no la tiene. Así que yo personalmente no la veo, pero evidentemente sí que hay elementos que podrían incluso dar explicación a que protegiese a la población, digamos, prorrusa, por simplificarlo, porque estaba siendo golpeada por el gobierno ucraniano, pero ya cuando pasas la frontera no sé si qué explicación o justificación le podrías dar a No, justificación ninguna. Explicación, muchas. Ni siquiera solo eso, porque, ya te digo, la población prorrusa lleva así 8 años y nunca se ha dado ni la invasión total, ni el reconocimiento, ni la entrada de tropas en el Donbass, nada. Entonces habría que ver por qué ahora se da este paso. Y es porque ya se intentó con el acuerdo de Minsk hacer un arreglo para el Donbass y para Ucrania, y como ha fracasado, están ya hartos de que la OTAN siga expandiéndose hacia el este, porque ya no es que le hayan cambiado un gobierno a Ucrania, es que lo han cambiado contra Rusia, ¿no? Que eso hay que tenerlo en cuenta. Antes Ucrania no tenía una relación solo estrecha con Rusia, estaba intentando hacer un acuerdo de cooperación con la Unión Europea, que es lo mismo que le pasaba a Bielorrusia, que estaba intentando diversificar su política hacia Occidente, y la Unión Europea, con esta injerencia para intentar crear revoluciones liberales, pues está consiguiendo lo contrario, ¿no? Que es empujar hacia un bando o hacia el otro, pero nada de balances, ¿no? Que es un poco el problema que ha explicado por qué Rusia ya se hartó. Bueno, vale. Voy a tener que marcharme de hecho precisamente quería despedirte con un comentario. Dice Tres Cereza: dejar de ver la televisión, la extrema derecha trumpista solo quiere que vea Rusia, China destruida, los demás son propaganda, y podría ser en dirección contraria, pero a donde yo voy es que mi recomendación antes de despedirte es que para informaros de todo lo que está pasando sigáis a Descifrando la Guerra, sigáis la cuenta la tenéis ahí, Alegeo. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo, de nuevo, enhorabuena por el trabajo que hacéis, porque la verdad es que nos ayuda mucho a los que estamos totalmente perdidos con esta zona del planeta. Así que muchísimas gracias, Ale, y bueno, ya como es hora, Gemma, también gracias a ti, porque nos vamos al sorteo ya directamente. Vale, pues muchas gracias, Julián, chicos. Ale, encantada. Venga, Ale. Encantado de conoceros a los dos. Nada, ya nos veremos otro día y hablaremos más. Espero venga. Que venga otra vez por pandemia, Ale. Te invitaremos si puede ser un día que no esté todo explotando en llamas, ya fantástico. La verdad es que un día como hoy se te agradece especialmente que te hayas pasado. Están llamando de Al Jazeera ahora mismo. Venga, dale caña ahí a Al Jazeera. Venga, gracias, Gemma, gracias, Ale. Hasta pronto. Adiós. Chao.